pastor, líder espiritual, comunicador con una gran trayectoria trabajando en grandes medios con el micro de Creativos TV. Felipe de Stefani. Perfecto. Felipe, un gusto. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vos. Me gustaría vincular tu trayectoria en los medios, tu trayectoria en las comunicaciones, en las producciones de contenido, con un versículo bíblico que dice: lámpara es a mis pies, tu palabra lumbrera es a mi camino. Hay un desafío del mundo cristiano de saber equilibrar entre cuánto contenido quizás estoy dejando que entre por mis ojos por medio de un algoritmo que no controlo versus cuidar la vida espiritual versus leer la palabra. ¿Cómo podemos hacer ese balance para que sea sano para una vida espiritual? Bueno, entiendo la pregunta, pero escúchame, primero te voy a decir lo que me disparó la palabra que me diste, ¿no? Bien. Vos sabés que justo venía pensando en eso y por eso me llama mucho la atención, porque venía pensando esto: Dios nos da luz suficiente para el próximo paso. Ok. Solamente. Fíjate que Dios es lámpara para nuestros pies, lumbrera para nuestro camino. Es como una lámpara chica frente al pie, ¿no? Que te muestra lo que hay en el círculo inmediato del pie, como para que no pises un agujero o no te caigas. Pero nada más. A muchos les gustaría que Dios fuera un faro que ilumina 2000 kilómetros, ¿no? ¿Por qué? Porque a nosotros todos querríamos saber cómo termina esta historia. Pero lo maravilloso de Dios es que Dios no quiere eso, porque Dios está interesado no en que nosotros tengamos una idea determinada de dónde vamos a terminar, sino que nos alcance con una relación profunda con Él, de dependencia. Porque yo pienso que si nosotros dejáramos de depender de Dios, o dejáramos de depender de la luz de Dios en cada paso, tenderíamos a independizarnos. Okay. ¿No? Y tratar de hacerla nuestra sabiendo a dónde terminaríamos. Y Dios prefiere que nosotros busquemos su presencia y Él quiere darnos esa idea. Bástate mi gracia cada día. Exacto. Y eso es finalmente un elemento muy importante en el éxito. ¿Sabes por qué? Porque la gente que fracasa más a menudo es la gente que cree que sabe a dónde va a terminar. Nosotros, que creemos en Dios, sabemos que no sabemos. No somos necios, no sabemos. El otro día vi una calcomanía que decía: el hombre hace planes y Dios se ríe de ellos, ¿no? O sea, la verdad es que nosotros no sabemos. Entonces lo que sí nos conviene es que Dios sea el que articula nuestro camino, que poner en manos de Dios eso, ¿no? Y creo que eso es una buena introducción para hablar de cuánto dejamos entrar y cuánto toleramos, Mira, yo creo, en principio yo soy una persona muy libre como pastor, y creo que a la gente no la puedes obligar a hacer cosas. Pienso que finalmente nosotros en la iglesia, como ministros, líderes en la iglesia, somos gente que está para aconsejar, pero tampoco nos podemos poner en el lugar nosotros de Dios. Claro. Lo que tenemos que hacer es llevar a la gente a tener una relación con Dios. Una relación que esté basada en el Espíritu Santo, básicamente. Y en el Espíritu Santo, fíjate que Isaías 11:2 dice que los 7 espíritus de Dios, que son la plenitud del Espíritu Santo, como el menorá, el candelero, son espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. Temor de Jehová parece, ¿por qué está temor de Jehová ahí? ¿Tiene que dar miedo? Pero temor de Jehová es el más importante de todos. ¿Por qué? Porque uno con mucha sabiduría y mucha inteligencia, pero con poco temor de Jehová, es un mono con navaja. ¿No? Sí, entonces, sí. Temor de Jehová es básicamente esa... Yo creo que el camino cristiano es mucho más, se trata mucho más no de qué puedo hacer, sino de qué me restrinjo. Porque la disciplina, en el fondo, es elegir entre lo que yo quiero hacer ahora o lo que quiero hacer más. Esa es la opción. Bien. ¿Qué es lo que más quiero en mi vida? Entonces, si yo quiero ir por lo que más quiero en mi vida, tengo que restringirme acá, lo que quiero ahora, porque lo que quiero ahora atenta contra lo que yo quiero en mi vida. Entonces, la disciplina es poder elegir entre esas dos cosas. Entonces, si nosotros logramos que la gente tenga una relación con Dios, que tiene
toda esa plenitud de todos esos espíritus de Dios, los 7 espíritus de Dios, entonces esa persona no va a tener nunca más problemas. Nosotros no vamos a tener que estarle diciendo, che, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, porque directamente Dios le va a hacer todo en esa persona, le va a estar diciendo qué es lo que tiene que hacer. ¿Entendés? Entonces nosotros en lo que trabajamos es en tener que esa persona pueda descubrir esa relación. Bien. Ahora, hay una palabra que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna o por ninguna. Entonces, esa palabra me parece que es la palabra clave para esto. O sea, yo puedo hacer todo. Ahora, no todo me conviene. ¿Tá? En el nuevo pacto, básicamente, hay una gracia de Dios para la libertad. Y de hecho, la palabra en 1 Corintios dice que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, ¿no? Y hay libertad, pero la gran pregunta es, ¿todo me conviene? Claro. Si yo estoy optando por una determinada cosa, ¿cuál es la afectación que esa cosa tiene sobre mi vida? Porque Dios nunca quiere que nosotros no hagamos cosas porque quiere ser restrictivo con nosotros. La única razón por la que Dios no querría que nosotros hagamos algo es porque nos puede hacer mal. Como un padre que no querría que su hijo toque un enchufe. Exactamente. Bien. Así que ese es la conclusión de lo que me acabas de decir. Como entender que son libres, pero no estar atrás de ellos, sino incentivarlos a que ellos tomen sus propias decisiones. Pero además, no todo me conviene. No todo me conviene. No todo me conviene. Cada persona tiene que entender, bueno, cómo esto atenta contra lo que yo quiero más. ¿No? Redes sociales. ¿Qué propósito tengo yo? ¿Qué propósito tiene una persona? Entonces, si yo me paso 7 horas en TikTok todos los días, ¿cómo eso afecta la consecución de mi propósito? Finalmente, el tiempo es... O sea, el único bien finito en serio que hay en este mundo es el tiempo. El dinero no, el dinero hay todo lo que quieras. Si vos sos generoso lo vas a traer, pero el tiempo cada vez hay menos. Yo ahora tengo 55 años, cada vez tengo menos tiempo, soy consciente. Entonces tengo menos tiempo para pavadas. Claro. Tengo que enfocarme más en cosas importantes. ¿Y cómo se le puede hablar, por ejemplo, a los adolescentes en materia de comprender la importancia de permitirse tener ciertos tiempos para los procesos con el Espíritu Santo? Porque a veces estamos muy acostumbrados a tengo hambre, me pido una comida. Quiero llegar a tal lugar, me pido un auto. Y eso crea un cierto hábito constante de dopamina, de placer inmediato en resolver la vida prácticamente de forma rápida, cosa que no siempre ocurre con el Espíritu Santo y en ciertos procesos para moldear el carácter. Bueno, para eso estamos los padres, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, gran pregunta y muy difícil de contestar y muy difícil de administrar. Yo tengo 3 hijos adolescentes y es difícil el tema. Yo creo que uno como padre, a ver, por mucho tiempo, por un asunto cultural y de falta de tiempo, hemos tendido a tercerizar la educación de nuestros hijos. En el colegio, en la iglesia, no, que alguien se ocupe de ellos. Y yo creo que este es el tiempo en donde, con un padre presente, que ministra también, y donde la palabra de Dios, porque al final nuestras casas tienen que ser un ejemplo de lo que nosotros queremos, nosotros mismos tenemos que ser un ejemplo de lo que nosotros queremos. Yo, por ejemplo, salí muy trabajador. ¿Por qué? Porque mi papá no paraba de trabajar. Entonces yo el modelo que tengo es ese. O sea, yo no hacía lo que mi padre me dice, yo hacía lo que mi padre hacía él. ¿Entendés? Uno tiende a aprender por imitación. De hecho, tenemos un mecanismo que se llama neuronas espejo, donde la forma de aprender nunca es por razonamiento, porque alguien te enseña. La forma de aprender es por imitación, esa es la forma primaria. Un idioma se aprende por imitación. Claro. ¿Entendés? Vos aprendés imitando y al caminar aprendés por imitación. Uno tiene los mismos gestos de sus padres por imitación. Por eso. Entonces, para mí ese es el factor. ¿Cómo haces? Y bueno, hay que estar presente. Si pudiera resumir todo, ¿cómo hago? Y hay que estar presente. Bien. Y mirarse al espejo y ver si lo que estoy reflejando es justamente también lo que quiero. Y si vos no querés que tus hijos estén en TikTok, pero vos estás 7 horas en TikTok, vos, claro. Y bueno. Si vos querés que lean. Si querés que lean, tenés que leer y mostrarles que lees. Bien. Perfecto. Y por último, ¿cómo se mantiene esto? Parece una pregunta muy simple, pero a veces es como el conflicto más natural que escuchamos, que es cómo mantener una vida espiritual, valores cristianos en el sistema, en el trabajo y en la vida natural.
es increíble cómo a veces esa es una lucha bastante normal que se escucha a veces en las personas que tienen que ir a reuniones con políticos o reuniones con grandes empresarios a hacer negociaciones, y a veces es como un bache en la vida espiritual. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero después dijo, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, ¿no? Si la sal no sala, entonces la echan fuera y es hollada por los hombres, es pisada, pisoteada, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que saber como creyentes es que si nosotros no salamos, vamos a ser pisoteados por los hombres. O sea que el salar es una estrategia defensiva, es ofensiva pero es defensiva en el fondo. O sea, no hay situación peor que ser cristiano y no hacer nada al respecto. Ser un cristiano espía, ¿no? Un cristiano de incógnito. Eso es malo porque no terminás en una posición de debilidad competitiva, te diría, con el mundo. Ahora, al mismo tiempo, te digo, Jesús tiene un propósito, y es que nosotros infiltremos el mundo. O sea, no hay una vida cristiana separada del mundo, eso es una ilusión. Hubo un tiempo en donde las iglesias eran un poco eso, ¿no? Una burbuja en donde la gente crecía un poco separada del mundo, pero después los pastores nos dimos cuenta, en general todos, de que eso es una proposición que no funciona, porque en general la gente empieza a competir entre el ambiente de la iglesia y el ambiente del mundo, y parece como una cosa competitiva en donde uno no puede ser íntegro. Uno es una cosa en la iglesia, otra cosa en el mundo, porque el mundo es distinto de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el lugar natural de la iglesia? Y la iglesia somos todos nosotros, no es el edificio, somos nosotros. Bien. ¿Cuál es el lugar natural de la iglesia? El mundo. Por eso Jesús en la oración sumo sacerdotal, que es la oración que está en Juan 17, donde dice, Padre, ahora te pido por estos, que todo lo que me diste, yo no perdí ninguno, etcétera, etcétera. En un momento dice, no te pido que los saques del mundo, porque aunque no son del mundo, no te pido que los saques del mundo, porque no somos del mundo, ¿verdad? Pero estamos en el mundo por un tiempo y con un propósito. Entonces dice, no te pido que los saques del mundo, sino que en el mundo los libres del mal. O sea, que en el mundo los protejas. Pero eso no quiere decir que no cumplamos la función para la cual estamos en el mundo. Entonces, para responder a tu pregunta en forma fácil, el estar en el mundo es nuestro ambiente natural. No deberíamos aspirar a otra cosa. Entonces, estar en el mundo, impactando el mundo, influenciando el mundo, y te diría más, infiltrando el mundo como si fuéramos espías. Porque acordate que la palabra también dice que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, que es la semilla más chiquita. No había una semilla más chiquita que esa en la antigüedad, ahora hay semillas más chiquitas, pero en ese momento era la semilla más chiquita. Y dice la parábola Jesús que esa semilla cuando la plantás genera un árbol que es un arbusto en realidad, termina siendo un árbol prácticamente donde los pájaros hacen nidos. Entonces, esa parábola es muy profunda. También tiene una parábola igual que habla sobre un poco de levadura que es puesta en un pedazo de masa y leuda toda la masa. Bien. La levadura en ese tiempo se hablaba, era para indicar pecado, pero en este caso Jesús lo utiliza para otro, para indicar el reino de Dios, lo cual es muy interesante porque así como el pecado puede infiltrar y puede expandirse como si fuera un cáncer, el reino de Dios también puede infiltrar y puede expandirse. Y yo te lo digo así bien fácil. Un poco de bien es mucho más que un montón de mal en el mundo. Perfecto. Bien, muchísimas gracias. Y por último, para cerrar, ¿por qué le recomendarías a alguien que viva la experiencia del Congreso Sin Límites? Bueno, porque creo que en el Congreso Sin Límites lo que uno está pudiendo ver es que hay un diseño muy específico de Dios para la iglesia y para cada uno de nosotros, que si podemos entrar en eso, realmente vamos a terminar teniendo vidas óptimas. Y cuando hablo de óptimas digo que rinden al 100%. Cuando hay un diseño para uno, pero uno no trabaja en ese diseño, no funciona en ese diseño y uno tiene un rendimiento subóptimo. O sea, no termina haciendo rendir sus acciones al 100%. Con lo cual, yo recomiendo para cualquier persona que quiera tener un impacto hoy y en el futuro, a favor del reino de Dios, pero también para una vida próspera, porque Dios quiere que nosotros prosperemos en todas las cosas, recomiendo el Congreso Sin Límites. Bien, Pastor Felipe, muchísimas gracias por sumarse al Sin Límites. Julián. Un placer. Un placer.